Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de los intereses bancarios. El día 28 de julio de este año, como sabemos, el profesor Pedro Castillo asumió el gobierno de nuestro país por el periodo de 5 años. En el mensaje a la nación que dio, claramente tocó varios temas, como el caso de la Constitución y la Asamblea Constituyente. También hizo referencia a que Palacio de Gobierno pasaría a ser un museo, el tema de las vacunas, pero un tema, entre otros, ¿no? Pero un tema que nos llamó bastante la atención es respecto cuando abordó lo que es la estatización de la economía. Dijo que no iba a estatizarla y que por el contrario se tenía que hacer determinadas regulaciones. Exactamente se refirió cuando a los intereses bancarios, señalando que las entidades financieras cobraban hasta un 20% del interés por los créditos de consumo, ¿no? Y que lo que se debería buscar a través del Banco de la Nación es, por ejemplo, que se tengan tasas de utilidad razonables para estas entidades financieras que les permitan competir en el mercado con eficacia, pero sin llegar al extremo de la usura, es decir, de aplicar intereses desproporcionados, exagerados, que ya van en perjuicio de los consumidores y usuarios del sistema financiero. Esto es una muestra más de que efectivamente en el país lamentablemente se vienen cobrando demasiados intereses muy altos por parte de las entidades financieras, de tal manera que cuando caen en deuda por alguna situación, ya sea robo, eh, una mala inversión, una estafa, entre otros, ¿no? Cualquier persona que tiene un préstamo en estas entidades, ya se le hace casi imposible pagar sus créditos. Muchas veces les embargan la casa y lo ejecutan, o ejecutan las garantías como las hipotecas, y al final cuando se hace la liquidación de la deuda, resulta que el interés ha triplicado a lo que se le prestó realmente, o sea, al capital. Y esto es realmente insólito. No ocurre en todos los países tan capitalistas como Estados Unidos, por ejemplo. Los intereses que cobran las entidades financieras tienen proporción a los intereses que pagan a sus ahorristas. No en esa medida, si bien tienen un margen de ganancia, pero hay proporcionalidad. En el caso del Perú no es así. Los intereses que pagan a sus ahorristas son muy pequeños frente a los intereses que cobran a sus préstamos, que son sumamente onerosos, ¿no? Y esto es diferente en países como Chile, por ejemplo, hasta en países europeos. Esto tiene que cambiar y precisamente un intento de cambio es la ley 31.143 que fue publicado el 17 de marzo del presente año, en la cual ya se reguló y ya se estableció qué cosa es la usura financiera. Y en esta ley se ha determinado ya de que el Banco Central de Reserva del Perú sea quien fije los intereses máximos y mínimos que pueden cobrar las entidades del sistema financiero, tanto interés moratorio como interés compensatorio. Recordemos que el moratorio es aquel interés que se paga por el retraso, ¿no?, de los pagos, y el compensatorio es la ganancia del banco, ¿no?, que se fija al momento que uno accede a este préstamo financiero. De tal manera que estamos a la espera de que esto sea regulado y sea implementado, porque hasta la fecha no hemos recibido noticias a pesar de los meses que ya han pasado, y entendemos por qué hay una gran presión de un gran sector que es un poder económico inmenso, que son las entidades financieras, que no pueden interferir, y esta ley tiene que ponerse en vigencia, y eso es la predisposición del presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, entendemos, como así lo ha resaltado en su mensaje a la nación. Entonces, ahora las entidades financieras que sobrepasen los límites máximos y mínimos que va a establecer el Banco Central de Reserva incurrirán en el delito de usura, tipificado en el Código Penal en el artículo 214, que establece penas de hasta 3 años privativas de la libertad, y de esto se tiene que encargar la Superintendencia de Banca y Seguros, quienes en el curso de sus inspecciones que realice a las diversas entidades financieras, y en la medida que detecte este tipo de situaciones, pondrá de conocimiento del Ministerio Público.
Entonces, estemos atentos a este tipo de medidas que son favorables, no atentan contra la economía definitivamente, porque todos los países, por más capitalistas que sean, regulan determinados sectores de la economía, porque de lo contrario se expone a los ciudadanos a un desequilibrio desmesurado y que es aprovechado en esta práctica comercial por algunas entidades, como de hecho sucede en los servicios financieros y bancarios, que de acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros es el sector donde se producen mayor cantidad de afectaciones a los derechos de los consumidores. Estemos alerta a esta situación, estaremos buscando más temas de su interés para el próximo programa y muy buenas noches.